Bienvenidos a un nuevo video de Demori Parfum. Soy Agustín y hoy vamos a hablar de las tres principales líneas de Giorgio Armani, las cuales han logrado posicionarse excelentemente bien en el mercado. Quédense y arrancamos. Sabemos que Giorgio Armani siempre se ha distinguido por una elegancia sumamente discreta, refinada, con colores los más neutros posibles, lejos de saturaciones, y su primer éxito de línea de fragancias siguió esta línea y vamos a hablar de Acqua di Gio, la más exitosa de todas, creada por el gran perfumista magistral Alberto Morillas. La primera de ellas, Acqua di Gio Pour Homme, en 1996, una fragancia exquisita que siguió a la perfección esta identidad de elegancia de la casa. Es un perfume que he utilizado un montón a lo largo de mi vida. De hecho, es mi perfume más emocional, que más impacto emocional me trajo y que tantos recuerdos me trae. Hoy es una fragancia que ha bajado muchísimo su rendimiento y su duración, por eso hoy lo sugeriría este perfume fundamentalmente, por ejemplo, para realizar actividades deportivas en donde la duración no sea tan importante, para situaciones de disfrute personal, por ejemplo, aplicártelo en tu casa y querer sentir un aroma rico para la playa, o para otro tipo de situaciones siempre y cuando llevemos un decant. En 2012 apareció Acqua di Gio Essenza, un perfumazo de esta casa que agarró la base del Acqua di Gio Pour Homme y potenció aún más sus notas, volviéndola una fragancia bastante más potente, más duradera, con el ADN clásico del Acqua di Gio Pour Homme. Es una magia de fragancia que lamentablemente ha sido discontinuado. Voy por el segundo frasco y lo disfruto. De hecho, es mi fragancia número 1 para el verano, la más fresca, cítrica, refrescante, vivaz, con este toque marino, encantador de la línea clásica de Acqua di Gio. Es en 2015 cuando aparece Acqua di Gio Profumo, que le va a agregar a este ADN clásico de Acqua di Gio, de la parte cítrica, refrescante, marina, con estos toques verdes, especiados, almizclados, mayor intensidad, un carácter más nocturno, más profundo, con incienso y pachuli, que le va a dar una salida bastante más versátil y buenísima para la noche. Es una fragancia hiper seductora, sexy, que atrae, que encanta, muy versátil para cualquier tipo de uso, para usarla durante todo el año. De hecho, esta es la más versátil de todas las fragancias de Armani. Las que les recomendaría es esta. Es mi preferida actualmente de la casa, sabiendo que actualmente no tenemos esta en el mercado. Probablemente esta sea mi fragancia elegida para el verano de todas las fragancias que hay en el mercado. Si la pueden conseguir, es una joya discontinua, pero es realmente un aroma encantador. Después apareció en 2020 Acqua di Gio Profondo, que la podemos ubicar en el medio entre estas dos fragancias. Si bien tiene este ADN clásico de Acqua di Gio, es un poquito más versátil en cuanto al verano, para usarla también a la noche. No es una fragancia tan fresca, refrescante como la clásica Acqua di Gio Pour Homme, o en este caso Essenza. La podemos utilizar perfectamente, por ejemplo, durante el verano a la noche. Tiene ese aroma a brisa marina, nocturno, como si fuera esa brisa que te llega cuando estás en un crucero o en una costa caminando, al atardecer, a la noche. Ese tipo de aroma vamos a encontrar acá. De toda esta línea, hoy si tuviera que elegir una, iría por Acqua di Gio Profumo para todo el año básicamente, porque es sumamente versátil, es una fragancia también elegante. Y para primavera-verano iría con Acqua di Gio Profondo, porque esta ya está discontinuada, y la actual Eau de Parfum me parece un poco redundante en cuanto a las alternativas que tenemos acá. En lo particular me hubiese gustado por ahí ver este lanzamiento nuevamente en el mercado, o la clásica Acqua di Gio Pour Homme con un rendimiento mejorado. Acqua di Gio es la línea más natural, más pura, que más te representa la naturaleza. Sin dudas es la línea número 1 de Giorgio Armani. Vamos con la siguiente. Y seguimos ahora por la segunda de estas líneas, Armani Code, con la clásica Armani Code, que se creó en 2004. Un aroma muy particular, original para ese momento, que tuvo mucho impacto, con un aroma base que partió del tabaco, con una parte especiada, con toques de cuero, anís estrellado, una salida cítrica que es mucho más leve que la línea de Acqua di Gio, solo para darle un poquito de versatilidad a esta línea de fragancias. Bastante sintético, metálico,
con mucho poder de encanto en las mujeres, seductor, misterioso, es un olor mucho más urbano, más de ciudad. Acá no tenemos ese componente natural que tenemos en la línea Acqua di Gio. He terminado hace 2 años mi último frasco de Armani Code Eau de Toilette, el clásico, y hoy no es una fragancia que volvería a reponer por el tema también del rendimiento que ha bajado muchísimo. Esta línea hoy me quedaría con la versión Armani Code Eau de Parfum, que sería la más similar a este ADN aromático, pero con mejor rendimiento, como sucede con Acqua di Gio Essenza y Acqua di Gio Pour Homme. Esta fragancia agarró el ADN de Armani Code, la clásica Eau de Toilette, la hizo un poquito más dulce, más nocturna, con un poquito más de sensualidad incluso, y le potenció el rendimiento. De hecho, es una fragancia que a mí me dura arriba de las 8 horas, con una proyección media. Un aroma cálido, dulce, con vainilla y abatonca, pero va a estar equilibrado con una gamuza que le va a dar ahí un poder masculino a esta fragancia. Cítricos leves que salen inicialmente y después ya prácticamente son imperceptibles. Es una fragancia que sale de los extremos, de hecho la recomendaría principalmente para climas medios, no la utilizaría en calores extremos. En verano de hecho no es una fragancia que utilizaría, primavera por la noche, y si no, es una fragancia bastante otoñal, está en los terrenos medios. Actualmente es la más versátil de esta línea, sacando a la Code clásica, que es la más versátil todavía porque es un cachitín más fresca que esta, pero bueno, por rendimiento esta sería la adecuada. ¿Y qué tipo de uso le daría? Un uso casual, semi-formal. No es una fragancia que la vea ultra elegante, ni tampoco es una fragancia sumamente informal, sino está en el medio. Para el día a día, en esos climas frescos, está muy bien. Un aroma rico, fácil de gustar, reconfortante, cálido, que sin ser sobresaliente en algo puntual va a estar muy bien en la generalidad. Se creó Armani Code Profumo en 2016, que es una fragancia más dulce, más nocturna, más jovial todavía, que se las recomendaría principalmente a jóvenes para la noche, climas frescos, en situaciones al aire libre, nocturnas, para citas. Es una muy buena fragancia, pero más focalizada en un público joven. Y lo mismo Armani Code Absolute, que agarró todo este ADN, pero lo hizo muchísimo más dulce todavía y potenció toda esta dulzura con la nota de vainilla y abatonca. Una fragancia rica, invernal y también bastante jovial. Pero en mi caso, si tuviera que escoger algo dulce de las líneas de Armani, sin dudas me inclinaría por Stronger With You, y una fragancia en particular de esta saga que la vamos a ver ahora. La línea Armani Code es la más casual, la menos elegante, la más informal, sería la número 3 en cuanto a preferencias personales. La última de las líneas creadas por Giorgio Armani para hombres es Stronger With You. La primera de ellas, Stronger With You, creada en 2017. Desde mi modo de ver, cayó en un terreno también híbrido porque no está ni de un lado ni del otro. Es una fragancia dulce, jovial, muy rica, pero que no tiene el poder de encanto que después apareció con Stronger With You Intensely, una fragancia creada en 2019 de Armani que, en mi opinión, elevó los estándares de calidad en este tipo de aromas. Es un aroma dulce que está basado en abatonca, vainilla, canela y fundamentalmente toffee. Todo esto va a estar compactado en ámbar, que le va a dar profundidad, cremosidad, va a redondear esta fragancia. De hecho, podemos ver el líquido, el espesor que tiene. Es una fragancia bastante condensada, espesa, la que mejor duración tiene de esta línea en mi piel, al menos, que me dura arriba de 10 horas. La típica fragancia que te la pones a la noche y el día siguiente la seguís sintiendo muy bien, con una proyección media barra alta inicialmente y después se va volviendo un poquito más íntima, pero tiene un excelente rendimiento. Además va a tener una parte de gamuza, de lavanda y especias que son mucho menos perceptibles. Lo que va a ser perceptible de principio a fin es toda la parte dulce ambarada que tiene. La fragancia más dulce de la línea, la que está más potenciada toda esta dulzura, Stronger With You Intensely. Y es en 2020 que van a lanzar Stronger With You Leather, una fragancia que, para que se den una idea, es como poner en el medio Gucci Guilty Absolute y equilibrar estas dos fragancias. Va a tener toda esta dulzura, pero reducida. Van a bajarle acá la parte de toffee y le van a agregar cuero y un oud que es bastante perceptible inicialmente sin llegar a ser agresivo. Es un perfume que prácticamente se comercializa exclusivamente en el mercado oriental, tal cual la versión Stronger With You Oud, que tienen estas notas tanto de oud como de leather, en este caso acentuadas,
y que en Occidente no suelen ser de tanta aceptación masiva como por ejemplo el ADN de Stronger With You Intensely. Y en 2021 también aparece otra versión de Stronger With You que es Absolutely, que en este caso le va a bajar apenas esta parte dulce y le va a introducir la nota de ron y de castaña, como si fuera un equilibrio entre estas dos fragancias, entre Stronger With You Intensely y Bentley for Men Intense. Todas las fragancias que se crearon a partir de Stronger With You Intensely están muy bien dentro de esta línea, todas tienen muy buena duración y proyección. En mi caso escojo esta, que para mí tiene este ADN dulce, equilibrado. Si bien tiene esa dulzura que la va a volver empalagosa para climas cálidos, es una fragancia muy bien equilibrada, que tiene ese punto jovial, a la vez que también tiene un toque maduro y semi elegante. Es una fragancia que recomiendo muchísimo para citas, para conectar con tu pareja, para situaciones de intimidad, para situaciones al aire libre, siempre y cuando sea en invierno y otoño, porque no es una fragancia para utilizar en verano, ni siquiera en primavera, porque este carácter dulce puede llegar a resultar empalagoso. Pero para esas situaciones cálidas, sensuales, sexys, de salida, de conexión, esto es un 10 y tiene una duración y un rendimiento destacadísimo. Es un aroma que les encanta a todos, las mujeres suelen amar este tipo de aromas, de hecho es la típica fragancia que se te van a pegar al cuello y van a querer quedarse ahí sintiéndola bien de cerca. Me parece la justa de la línea, la que da en el clavo. Stronger With You Intensely. Distinguiría a Acqua di Gio Profondo dentro de mi top 3 para primavera y verano fundamentalmente. Una para invierno y otoño, escogería sin dudas Stronger With You Intensely, cálida, abrazable, sensual. Y Acqua di Gio Profumo, la todoterreno que vale para todo. Les mando un abrazo grande, paz y éxitos para todos. Adiós.